Bienvenidos a un programa más de ERIS a través de las ondas de Radio Magis. Estamos llegando hasta ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y más que todo compartir este espacio junto a nosotros. En esta oportunidad nos encontramos con dos candidatos. Una es Yasmín Molina, de Comunidad Ciudadana por Santa Cruz de la Sierra, y otro es Ángel Aparicio, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quien era candidato en las anteriores elecciones. Para conocer un poco a Yasmín, Yasmín Nardi Molina es comunicadora social, realizó un diplomado en comunicación y marketing y una maestría en educación superior. Trabajó en medios de comunicación, tuvo la oportunidad de viajar a África, a Malawi, como voluntaria durante un año a través de la Fundación Internacional de Jóvenes. Y viajó a Corea del Sur para un evento de jóvenes durante un mes y medio, donde analizó que ese país hace 50 años era extremadamente pobre y hoy en día es una de las potencias del mundo. Así también puede llegar a ser Bolivia, y es por eso que decidió incursionar en la política. Actualmente es docente. Muchas gracias, Yasmín, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Adolfo, y bueno, felicitarte por este hermoso espacio que nos das para poder exponer nuestras ideas y bueno, darnos a conocer más que toda la sociedad boliviana. Excelente. Por otra parte tenemos a Ángel Aparicio Alcoba, de 34 años, quien es de la ciudad de Tarija. Estudió Derecho en la Universidad Juan Misael Saracho. Trabajó de auxiliar en la Secretaría de Cámara en la Facultad de Derecho. Fue también administrativo, del Ejecutivo de la Facultad de Derecho, ejecutivo de la FUL, jefe departamental de Juventudes del MNR, posteriormente jefe nacional de Juventudes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, secretario de subgobernación de la provincia Cercado, también director de comunicación de las subgobernaciones de Cercado, coordinador rural de la subgobernación de la provincia Cercado, y en este momento se encuentra trabajando en lo privado, con una empresa contable vía web. Buenas tardes, bienvenido, Ángel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Adolfo, ¿no? Y recalcarte, en esta elección no soy candidato, en la anterior elección sí, en las elecciones que se suspendieron, sí participé como candidato en esas elecciones que tuvieron ese siniestro fatal, ese siniestro, ¿no?, que ha sido el fraude electoral. Claro que sí. En esta oportunidad vamos a tratar diferentes temas, los cuales son de interés nacional y más que todo que se acomodan a lo que se viene, que es la etapa preelectoral en nuestro país. Vamos a iniciar en esta oportunidad con Yasmín, para darle paso a la primera de las damas, en que ella pueda decirnos cuál es la visión como persona, como candidata a diputada por la circunscripción 47, ¿no?, uninominal, de la visión de este septiembre 2020 que se nos viene. Salud versus elecciones. Elecciones sí o no, cómo deberían ser las elecciones, cómo entender el mensaje de la presidenta tras el anuncio de las elecciones. Su tiempo, Yasmín. Gracias. Bueno, comentarte, Adolfo, de que las elecciones de este 6 de septiembre son responsabilidad de tres poderes, en este caso del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral. Porque deslindarse de esta responsabilidad por terceras personas, o asumir que terceras personas son responsables, creo que no es lo conveniente que hizo la actual presidenta del Estado, ¿no? Porque en el momento que ella promulga una ley, ella es responsable de la misma, entonces tendría que asumir su responsabilidad como tal, y eso es responsabilidad de quien lo promulga. Así que creo que ahí ella se ha equivocado en el momento de pensar de que terceras personas son responsables de esta fecha. En todo caso, si ella hubiera visto que no era conveniente, quizás hubiera planteado otra fecha, pero es necesario que tomen en cuenta, porque aquí el Tribunal Supremo Electoral ha visto esa fecha conveniente y no el 2 de agosto, como han planteado el Poder Legislativo, ¿no? En todo caso, conforme van a ir avanzando más que todo ahorita, por ejemplo, ¿qué alto índice tenemos hasta el mes de junio, julio, ¿no?, que estamos terminando este mes de junio y julio? Estamos casi a más de 100 días, si no me equivoco, de cuarentena, ¿no?
estamos tratando de sostener aquello, ¿para qué? Para que muchas personas no estén infectadas, pero aún se sigue dando, ¿no? Eso es lo lamentable en Santa Cruz y en el Beni, ¿no? Que tienen más cantidad de personas infectadas. Pero la curva, ¿dónde se va, considero, ver más notable y considero que los tres poderes que te mencioné van a tomar cartas en el asunto, va a ser en el mes de julio y agosto, ¿no? Que ahí las curvas van a ir quizás manteniéndose o quizás aumentando. La verdad es que otros países en el cuarto mes ya han por lo menos estabilizado y que la curva no siga subiendo, sino que se mantenga o disminuyendo en todo caso. Yo considero de que ellos son responsables de estas elecciones, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ustedes como actores activos también dentro de esta elección, ¿no juegan un papel importante? En todo caso, nosotros asumimos lo que el Tribunal Supremo Electoral diga. Si ellos consideran conveniente esa fecha y si consideran mover la fecha, pues es su responsabilidad como tal. Nosotros no podemos, porque no asumimos ningún rol como, no estamos en el poder, sería la palabra correcta, ¿no? Para decir esto sí, esto no. Entonces hay tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral, quienes tienen que decidir la fecha conveniente o adecuada. En este caso, ya mencionó la fecha. Si en todo caso no lo hubiera hecho la presidenta, de seguro la Asamblea Legislativa iba a promulgar. O sea, si bien se deslinda la presidenta, pues el poder legislativo lo hubiera asumido como tal y hubiera promulgado. Entonces considero que por eso la presidenta lo ha promulgado, ¿no? Y es una responsabilidad de ella, porque es ella la que tiene que asumir la responsabilidad. No puede decir que terceras personas somos responsables de dicha fecha. Para eso ella no lo hubiera promulgado y hubiera dicho, no, vamos a establecer otra fecha, tenemos un equipo de epidemiólogos y vamos a considerar otra fecha. Entonces, no podemos, o sea, voy a que no podemos deslindar la responsabilidad al poder actual que está como gobierno, ¿no? Yanine Áñez. Eso sería. Muchas gracias, Yamin. Vamos a ir ahora con Ángel para que nos diga la misma posición. ¿Elecciones sí o no? ¿Cómo deberían realizarse las elecciones? ¿Cómo entender el mensaje de la presidenta? Justamente ya nos ponía su punto de vista aquí, Yasmín, con relación al mensaje dado y a la aprobación de la ley de elecciones. Adelante, Ángel. Bueno, buenas tardes. Yo lo fundamental es que quiero plantear que primero está la salud. Yo creo que es lo primordial y lo que está de los bolivianos, ¿no? No estamos en un momento electoral, no estamos en un momento en el cual podemos hablar de elecciones cuando se muere cada día alrededor de 30, 40, 50 personas. No hay un parámetro, no hay un margen de tener un control absoluto de las personas y de los bolivianos que están muriendo con esta enfermedad. Yo creo que ese es el primer grave error de toda la clase política. No quiero culpar a la presidenta, no quiero culpar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, en sí quiero culpar a la clase política. Es el momento en el cual los políticos tenemos que dejar a un lado las aspiraciones y los apetitos personales. Porque yo estoy seguro que en cada hogar los bolivianos no están preocupados por quién va a votar, cuál va a ser su opción, cuál va a ser el que lo va, la persona que va a tomar la rienda en Bolivia durante estos 5 años. En este momento todo Bolivia yo creo que está viviendo un momento de crisis, donde quiere tener cierto tipo de certidumbre y tener un seguro de salud en el cual pueda confiar. Bolivia lastimosamente en este momento ha sido golpeada por la corrupción, por un gobierno transitorio, un gobierno que no tiene una visión, que no tiene un plan, que no tiene una estrategia, que día a día vamos destapando un sinfín de cosas que se están tejiendo dentro del gobierno. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que tiene que hacer la presidenta, en vez de lanzar ese tipo de mensajes, de promulgar leyes, yo creo que tiene que dejar de un lado su postura como candidata en estas elecciones y dedicarse a dirigir a los bolivianos. El rol que está jugando el presidente de Nicaragua o los varios presidentes a nivel sudamericano que están jugando un rol de dirigir una nación, de restablecer un seguro de salud. Yo creo que la manera más razonable en este momento es dejar de lado que el pueblo reaccione. En este momento, los gobernantes tienen que comenzar a construir hospitales, a ver mecanismos de seguridad, generar una reingeniería productiva para que cuando salgamos de esta crisis podamos
tener recursos económicos. Sabemos que varias personas van a sufrir con los créditos, alquileres, un sinfín de cosas. Esta pandemia no es solamente salud, ¿no? Lo primero es abocarnos a ese tipo de situaciones. Yo creo que ha sido un grave error de la clase política. No quiero dar nombres. La clase política se aplazó en este momento. Cuando el pueblo boliviano deposita su confianza en las personas que están en el poder, yo creo que los busca y escoge un representante porque cree que tiene la capacidad de escuchar o de representarlo en distintos ámbitos y en distintos sectores. Yo creo que la clase política es la que se equivocó y hay que esperar la reacción del pueblo. El pueblo boliviano en el transcurso de los años ha tenido grandes luchas. No nos olvidemos que no hace mucho sacamos un presidente. No vaya a ser que los bolivianos entremos en otra lucha y volteemos estas elecciones, porque yo comparto con toda la gente y yo creo que no está de acuerdo con estas elecciones ni con las fechas. Primero salvémonos de la pandemia y luego hablemos de elecciones, porque yo también quiero elecciones, quiero tener a alguien que sea electo a voto, que no esté prorrogado, que haya cumplido su mandato. Entonces yo creo que ese es el sentimiento y esa es la visión y el planteamiento que tenemos como jóvenes y como representantes del MNR. Muchas gracias, Ángel. Claro que sí. Estamos... Adolfo, dígame. ¿Puedo argumentar un poco más acerca de la pregunta que me hiciste anteriormente? Cortito, por favor. Adelante. Ok. Bueno, lo siguiente. Es verdad, ¿no? El primero es la salud. Pero así como que hemos visto que la salud es primordial, nosotros cada día que nos toca, ¿no?, salir, ¿no?, en dicha fecha por el número de carnet, nosotros hacemos filas en los bancos, ¿no? Uno, quizás para pagar o quizás para recibir un envío. Dos, nosotros hacemos colas también en los hipermaxi, en los mercados. O sea, donde tú vayas, haces cola y mantienes la distancia social, ¿ya? La distancia física en todo caso sería. Entonces, de la misma medida se tiene que tomar. ¿Para qué? Para que haya unas elecciones. Se sabe muy bien de que primero está la salud, es verdad. Este gobierno tiene que asumir esa responsabilidad y preocuparse por aquello. Pero luego de esto, tendría que, hoy, ¿no? Hoy tiene que preocuparse por la pandemia, no el 6 de septiembre, no de aquí a 5 meses, no. Tiene que hacerlo hoy. Entonces, planificar y tener algo estratégico conjuntamente con su grupo de epidemiólogos, y yo creo que así va a poder disminuir el índice de personas infectadas. Pero si hoy no asumimos la responsabilidad, tanto como sociedad y como gobierno, considero de que va a ser lamentable, ¿no? Tenemos una crisis de salud desastrosa, vamos a tener desempleo, y eso se va a venir sí o sí de fijo, porque las empresas no generan ingresos en muchos rubros. Solamente ahora están las empresas que son más que todo alimenticias, ¿no? O sea, que son víveres, productos básicos para la canasta familiar. Entonces, eso sí o sí se va a ver. Y otro punto muy importante es la educación. Tenemos, lamentablemente, una educación lejos de lo real. O sea, lejos del siglo XXI que otros países han implementado, ¿no? Pero esto nos va a permitir también analizarnos cómo nos encontramos. Actualmente hemos podido ver y palpar, cada persona ha podido darse cuenta cómo se encuentra el país en el caso del sistema de salud, en el caso de la educación y en el caso de los empleos. Tenemos empresas, ¿no?, estatales, 39 empresas estatales, de las cuales son 7 las únicas que generan ingreso al país, y te das cuenta que ha habido una dejadez en el momento de pensar cómo sostener la economía del país y los empleos, cómo apoyar a los microempresarios. Entonces, todo esto es necesario tener un gobierno elegido en las urnas. Entonces, las filas que se van a hacer se tiene que hacer con el respectivo cuidado que se tiene que dar, ¿no? Si nosotros empoderamos a las personas vamos a ser responsables también de nuestra salud, no solamente en el momento de que el ministro Murillo dice, ¿no?, de que, bueno, una manera no tan adecuada y un lenguaje no tan conveniente se dirige a las personas. Entonces, no, tratemos de empoderar a las personas para que ellas puedan tomar las medidas adecuadas y también puedan velar por su salud. Pero también tenemos que ver el sistema de salud, cómo está. Lamentablemente, los 14 años que hemos tenido ha sido lamentable porque el país ha elegido al MAS. Pero ha elegido, ¿por qué? Porque han tenido esperanza de que va a haber un cambio verdadero. Ha estado 5 años, que quizás ha sido los años más
casi hasta el 2014, si no me equivoco, ha sido los años más, con más economía, ¿no?, en el país. Entonces, después del 2014 ha ido bajando, cosa de que no se ha invertido y hoy vemos eso en la salud. En la salud y la educación, ¿no? Y en el apoyo de las empresas. Eso es lo que se puede ver en este momento. Por eso es necesario tener un gobierno electo en las urnas. Quizás no sea en septiembre, quizás sea otra fecha como plantea Ángel, pero no depende de nosotros, sino de los tres poderes que he mencionado. Ángel, ¿quiere acotar con algo más? Bueno, yo el día de hoy, y siempre yo lo hago de manera pública, y yo creo que un político es responsable cuando vierte algún tipo de declaración. El día de hoy yo te digo con toda certeza y con toda seguridad, y como jefe de la familia en la cual vivo, y como el representante de mi hogar, te aseguro que si las elecciones son el 6 de septiembre, nadie de mi familia va a salir a ejercer el voto, porque yo prefiero tener viva a mi familia y no tenerla en un hospital o no tenerla con cualquier tipo de situación. En este momento yo te aseguro, yo también como una persona política, como una persona que ha sido escogida por un voto popular, porque yo soy representante de una fuerza política, he sido electo en una votación, yo te aseguro que el día 6 de septiembre, si se realizan las elecciones nacionales en Bolivia, yo y mi familia no voy a ejercer el voto, no voy a poner en riesgo la salud de mi madre, de mi hermana, de mi sobrina, de mi pareja, en este momento tan crítico que estamos viviendo los bolivianos. Yo creo que muchas personas piensan lo mismo. Tal vez sea un error no asistir a las urnas, pero un error que lo voy a poder vivir. Pero si sé que asistiendo a las urnas con una pandemia presente en Bolivia, puedo perder la vida, puede perder la vida un ser querido. Prefiero que me gobierne un gobierno 5 años que no lo he elegido y tener a mis seres queridos al lado que ir a ejercer el voto que todo eso. Entonces, presentar un recurso, presentar un amparo ante el Tribunal Supremo Electoral, el cual yo te aseguro que no voy a asistir y no va a asistir nadie de mi familia a ejercer ese día el derecho al voto. Bueno, en ese caso, Adolfo, bueno, y Ángel, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que plantear estrategia. Puede haber un voto virtual, no sé, tiene que pensar y ver, ¿no?, cómo la sociedad va cambiando. No estamos hace 50 años donde no había quizás las posibilidades, o sea, éramos extremadamente pobres. Hoy en día somos un país subdesarrollado, entre comillas, pero por lo menos pensar en algo más, no quedarnos ahí. Considero que el Tribunal Supremo Electoral tiene que plantear unas propuestas y ver cómo cuidar a la ciudadanía. Es verdad lo que tú planteas, Ángel, y creo que es considerable, ¿no?, que la sociedad se dé cuenta que es necesario elegir, pero quizás de otra manera, ¿no? Ok, gracias. Lo que está claro es que tenemos una fecha, que es el 6 de septiembre. Esperemos, falta todavía tiempo. Yo creo que las medidas de seguridad, o como dice aquí Yasmín, se las darán, pero veremos. Ángel, ¿querías decir algo más? Perdón. Yo escuchando a Yasmín y ella me habla del voto virtual, yo también lo he tratado de analizar. Yo he trabajado 6 meses en el Tribunal Supremo Electoral. He sido auxiliar de Secretaría de Cámara, Secretaría de Presidencia del Tribunal Supremo Electoral. He estado en la transición de 2 elecciones, de las elecciones nacionales y de las elecciones de las autonomías en cada región que ha habido. Entonces yo te digo, con la experiencia que tengo trabajando dentro del Tribunal Supremo Electoral, y aparte con la experiencia política, te hablo en este momento, ¿qué pasó con los bolivianos? ¿Qué pasó con el padrón electoral? Lo fraguaron, subieron los porcentajes de la noche a la mañana, el MAS. Entonces los bolivianos venimos con cierto trauma, porque decimos que nos hicieron fraude con el sistema informático, con las listas que aparecen personas muertas a votar. Entonces, si el tribunal quiere dar certidumbre o si podemos ejercer el voto desde la casa, mediante un teléfono celular, mediante una computadora, yo creo que no es viable. Yo creo que la ciudadanía va a perder totalmente la credibilidad en el órgano supremo electoral. Eso quería acotar, ¿no?, al tema del voto virtual. Muchas gracias. Lo que sí está claro es que el tema de las elecciones van a seguir dando mucho que hablar. Tenemos todavía más de 60 días por delante antes de que se realice el mismo, así que es un tema que todavía vamos a tocarlo.
vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Ustedes como candidatos, ex candidatos que están ahorita en el medio de la política boliviana, ¿cuál creen que es su visión de la autonomía verdadera? Un análisis sobre el centralismo, qué es lo que ha pasado con nuestro país. ¿Es posible caminar a en un país donde se maneje todavía el centralismo? ¿El caudilismo ayuda o perjudica? Vamos a empezar ahora con Ángel, por favor. Bueno, yo te cuento que comenzó una lucha aquí en Tarija. Nosotros hemos desarrollado la autonomía y creo que hemos sido uno de los segundos departamentos que ha desarrollado a lo grande, después de Santa Cruz, la autonomía departamental. Yo veo que hemos llegado a un ciclo en el cual nos hemos trancado, porque la autonomía no es una autonomía completa, porque tenemos que recurrir a la ciudad de La Paz para un sinfín de cosas. Los recursos, el bloqueo de cuentas, todo ese tipo de cosas nos están afectando. Yo creo que no se ha llegado a plenitud con una autonomía. Yo creo que hemos cometido errores con el tema de la autonomía. En estos momentos de crisis yo creo que hay que tratar de sacar la ventaja de la autonomía, porque la autonomía nos da cierto tipo de atribuciones a nivel departamental y mecanismos y argumentos para que podamos ver recursos y otro tipo de cosas. Yo creo que ahora vamos a ver la capacidad que tienen los políticos para ejercer ese tipo de cosas. Y yo veo que el gobierno está utilizando mucho últimamente esta frase de deslindarse responsabilidades, porque ellos son el ente matriz de Bolivia y en determinado momento, cuando no han podido controlar la pandemia, ¿qué hacen? Poncio Pilatos, me lavo las manos y comienzan a hablar de autonomía, de que en las regiones los alcaldes, los gobernadores son los encargados de regir las normas, son los encargados de ver los permisos, son los encargados de todo eso. Y yo creo que no han jugado un rol muy importante el gobierno, no ha tomado las riendas de esta situación. Ellos han creído que podían sobrellevarla, más han estado abocados a su tema electoral, al tema de su campaña, al tema de sus candidatos, a fortalecer a cada ministro en su región, porque sabemos que hay cada ministro que es encargado de cada región, ver qué labor realizaba y ese tipo de cosas. Yo creo que han aprovechado la autonomía como una salida para ellos, para deslindarse responsabilidades. Nosotros sabemos que todos los recursos se encuentran en la ciudad de La Paz. De nada sirve que Tarija sea autónoma, cuando tenemos que pedir permiso al gobierno, tenemos que pedir que nos traspasen recursos al gobierno, cuando tenemos que ver, hacer movimientos para que el gobierno nos autorice. Yo creo que no estamos bien enfocados en ese tema de la autonomía. No sé si es de verdad la autonomía o solamente así una batalla política más de los caudillos. Ahora entremos al tema de los caudillos. Nosotros tenemos personajes que nos han gobernado alrededor de 15, 16 años, que siguen sentados en esa Cámara de Parlamentarios. Si no están en esa Cámara de Parlamentarios, están dentro de las asambleas regionales, están dentro de los municipios. Y hoy día quiero tomar un ejemplo muy grato. El presidente de El Salvador, un joven de 39 años, que no tenía una larga historia, una larga trayectoria política,
Un joven que llega con cierto tipo de ilusiones de mejorar la situación de un país. Se le da la oportunidad. Y el día de hoy ves reflejado yo creo que el máximo representante de todo Sudamérica, Centroamérica. Yo creo que todos los ciudadanos de cualquier parte, de cualquier país, ven al presidente de El Salvador como un gran referente, como alguien que ha llegado y ha innovado la política, que ha pensado más en el pueblo y no en su bolsillo, que ha pensado más en el pueblo y no en sus amigos, que ha pensado más, no sé, sin fin de cosas, de necesidades que tiene la ciudadanía. Un pueblo tan chico como es Salvador, con tan pocos recursos, genera tanta expectativa, no solamente a nivel sudamericano, centroamericano, sino que a nivel mundial. En el mundo hablan de este presidente. Yo creo que ha llegado el momento en el cual los jóvenes necesitamos tener una oportunidad, dejar de lado a toda esa clase política antigua. Yo creo que los momentos, hay que aprovechar estos momentos en los cuales nosotros tenemos que plantear salidas alternativas, porque la gente está pendiente. Y ahora nosotros tenemos un plus más que yo creo que está dando a sobresalir a cierto tipo de personas que antes no podían salir por el control que se ejercía de los medios de comunicación, de los alcaldes, de los gobernantes, de todos ellos. Ahora las redes sociales es una gran herramienta para un joven que no cuenta con un aparato gubernamental, que no cuenta con una institución que lo solvente para estar en los medios de comunicación. Yo creo que las redes sociales se ha vuelto una gran herramienta para llegar a toda la ciudadanía, para causar cierto tipo de efecto y para que te busque la prensa, para que escuche tu inquietud. O hay veces en el barrio. Entonces yo creo que estamos llegando a un momento en el cual poco a poco los caudillos nacionales, departamentales, están comenzando a caer. Te das cuenta, en este momento de crisis, todos los caudillos viven de la mejor manera, con los mejores sueldos. Son 15, 16 años que este encierro ha hecho pensar a muchas familias la situación real que vivimos, que nuestros gobernantes solamente son un adorno, porque en este momento de crisis no han podido ejercer su experiencia, no han podido darnos luces, y se ha visto reflejada que ciudadanos comunes, gente de clase media, gente de ciertos sectores ha generado más expectativa con políticas, con soluciones, con salidas, con alternativas, que los políticos de turno que están sentados detrás de una silla. Entonces yo creo que estamos llegando a ese recambio, que poco a poco el caudillismo se va cayendo en las regiones, que día a día estás viendo caras nuevas, hoy día me ves a mí, hoy día la ves a ella. Yo creo que son caras nuevas y que nos dan una oportunidad al salir en tu medio de comunicación y poder plasmar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos hacia la ciudadanía. Muchas gracias, Ángel. Misma pregunta, Yasmín, el tema de las autonomías, el actual centralismo, ¿cuál sería su visión? ¿Qué es lo que espera para Bolivia? Ok, muy buena tu pregunta. Quiero empezar por la parte final, acerca de lo que mencionaste, del caudillismo. Quiero citar a Barack Obama una frase que dijo: bueno, uno se puede dar por vencido o bien puede trabajar para que las cosas cambien. Y considero de que nosotros, como bolivianos, estamos tratando de que este mundo sea mejor, pero por eso tenemos que aportar para el mismo. Entonces, para que el mundo sea mejor y nosotros como sociedad y como persona aportemos lo mejor, es necesario gente nueva en el poder. ¿Por qué? Porque nosotros, como jóvenes, podemos ser la luz, ¿no? Y trabajar con esa fuerza de la juventud que tenemos y también con esa energía que queremos mejor, algo mejor para tu país, ¿no? Y se le debe dar la oportunidad a la gente nueva. El caudillismo hace de que solamente esa rosca de poder o esas personas nomás estén, como mencionó Ángel, 14, 15 años quizás en el poder y sea lo mismo de siempre. Y uno se queda frustrado. Entonces es momento de ponerte los zapatos y comenzar a decir: unámonos porque yo quiero ser y yo quiero cambiar esta situación. Entonces, cuando tú te pones en ese, es difícil quizás organizarse, pero es necesario hacerle ver a la sociedad de que necesitamos unirnos. ¿Para qué? Para cambiar este sistema, ¿no? Que nos está asfixiando, que algunos nomás obtengan el poder por quizás beneficio, quizás amistades, prebendalismo, no sabemos, pero hay
una rosca que claramente todas las personas lo pueden percibir. Otro punto que mencionaste fue acerca de las autonomías. Las autonomías actualmente se ven, parece que fuese real, pero lamentablemente no es así. Son autonomías nomás escritas en el papel, pero no ejecutadas. ¿Por qué? Porque los recursos aún tienen que ser validados o, en todo caso, aprobados en La Paz. Y entonces eso hace de que la burocracia se mantenga durante el tiempo. Consideramos de que la autonomía debería ser plena, ¿no? Para que así cada municipio, cada departamento pueda, de una manera más ágil, hacer todos los papeleos y trámites. Tendría que haber más conocimiento o darse más conocimiento a la sociedad cruceña boliviana en cada región de los gastos que hacen cada gobernante en su región, en el caso de Santa Cruz, en el caso de la alcaldía. ¿Por qué? Porque es necesario de esa manera conocer cuánto se gasta y frenar lo que es la corrupción. ¿Por qué se dio en el caso de los respiradores la corrupción? Porque no se dio a conocer a nivel público. La sociedad no conocía en cuánto se estaba comprando. Entonces, eso hace de que tengamos, lamentablemente, gente que se quiere enriquecer con el sufrimiento de otras personas. Eso es una realidad. El 1 de abril, la presidenta Áñez tuiteó y dijo de que íbamos a tener 500 respiradores, íbamos a tener 1.800 camas de internación, íbamos a tener 400.000, sí, test de prueba del COVID. 450.000, perdón, de test de prueba. Entonces, si esto hubiéramos tenido hasta la fecha, creo que hubiéramos paliado un poco mejor lo que es la crisis de salud. Pero lamentablemente ni aún eso se ha tenido. Y lo que hemos tenido solamente han sido para ocupar un espacio en los hospitales y que no sirven los respiradores que hemos obtenido. Entonces, es una realidad lamentable que la gente se aproveche a través de esta pandemia. Es lamentable porque hay muchas familias que sufren a causa de ¿qué? De que sus familiares están infectados, de que sus familiares no pueden quizás curarse porque no hay las condiciones. Veíamos la imagen de una enfermera, ¿no?, que manejaba en su bicicleta en plena lluvia, que fue el día lunes, que ha llovido desde la madrugada, y ese es el boliviano. El boliviano es responsable. La gente boliviana es responsable. Es por eso que necesitamos una autonomía en su plenitud. Y necesitamos gente como esa enfermera. Yo creo que cada uno de nosotros queremos apoyar al país, ¿no? Sea un ciudadano independiente de votar por quien sea, ¿no? Aquí no importa por quién votar en este momento, ¿no? Sino que la gente sea responsable y que la gente aporte a este país. Esa enfermera aportó, ¿con qué? Su tiempo, ha dejado de descansar, ha preferido mojarse porque necesita primero ser responsable con su país y con las personas que les esperan en el hospital. Estuvo para ella lo primordial, ¿no?, la salud. Entonces, eso hemos visto reflejado a través de esa joven enfermera, que fue una luz en medio de la oscuridad. Es algo admirable, ¿no?, como persona, verla a ella y en esas condiciones, más que todo. No se debería dar condiciones, y nos damos cuenta ahora de que es necesario tener un medio de transporte para recoger quizás y pensar más en las personas que están en primera fila actualmente ahora en esta pandemia, que son los médicos, que son las enfermeras, que son los policías, la gente de limpieza en las clínicas, en los hospitales, los periodistas. Entonces son gente que están en primera fila y realmente son gente que merecen, ¿no?, todo el respeto y el amor de cada uno de nosotros porque están lidiando con esta pandemia. Muchas gracias, Yasmín. Claro que sí, seguimos aquí a través de las ondas de Radio Magis. Al retornar, Ángel y Yasmín, les voy a dar un espacito para que puedan... Mejor les doy ahorita, a ver, 30 segundos para cada uno de ustedes. Quería algo cortito, ¿no? Yo hace rato hablábamos del centralismo y de las autonomías. Yo algo que lo analizo mucho y lo verto como un criterio y como experiencia. ¿Qué pasó en comienzo de esta epidemia? Pasaron 100 días, ¿no? El tema de los laboratorios y las pruebas. Nosotros teníamos un problema muy grande dentro del departamento de Tarija. No contábamos con un laboratorio que realice las pruebas. Nosotros teníamos que mandar a Santa Cruz todo tipo de cosas.
y sin fin, hablando con varios amigos, nosotros aquí tenemos clínicas y laboratorios los cuales podían hacer esas pruebas. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que no tenían la autorización del gobierno central, del gobierno nacional. Entonces ahí ves que la autonomía regional no funciona, ni en los momentos más críticos, cuando los tarijeños en verdad necesitábamos tener un laboratorio para hacer análisis. Si hubiéramos sido autónomos, podíamos haber habilitado los laboratorios privados y de esa manera tener un análisis desde un comienzo. Sacar, ver cualquier tipo de situación, mantener cierto tipo de datos estadísticos para frenar y que no se expanda la pandemia. Entonces yo quiero ponerte como ejemplo eso. ¿Qué nos pasó a los tarijeños? Nosotros no contábamos con un laboratorio para que se hagan los análisis. ¿Y qué pasa? Que los tarijeños no estábamos avanzados. Tenemos laboratorios de primer nivel, pero lo que no teníamos era la licencia que otorgaba el Ministerio de Salud, la licencia que otorgaba el gobierno central. En ese momento yo creo que el gobierno tenía que haber destrabado ese tipo de candados que no permitía a los laboratorios privados realizar pruebas a cualquier ciudadano. ¿Vos te imaginas si en ese momento nos hubieran habilitado los laboratorios privados? Yo creo que las alcaldías, las gobernaciones podían comprar pruebas, hacer las pruebas en esos laboratorios privados y no mandar a Santa Cruz. Esperar que venga un avión, esperar que venga otro avión. Las personas en Tarija tenían que esperar alrededor de 5 o 7 días para saber el resultado de una prueba. ¿Te imaginas ese lapso de ese tiempo? Entonces yo creo que por eso no estamos en una autonomía. De hecho, seguimos en el centralismo. Nuestros recursos, nuestros pedidos tienen que ser escuchados en La Paz y recién se los puede ejecutar en el departamento. Yo quería ponerte como contexto eso, como ejemplo eso, algo que nos pasó y algo que no queremos que nos vuelva a pasar, porque de esto aprendemos. Todo boliviano aprende de la historia. La historia nos dice que nos equivocamos en este aspecto. La sociedad va evolucionando, el ser humano va evolucionando. Entonces yo creo que para futuro hay que destrabar estos mecanismos, hay que buscar soluciones y alternativas que vayan de acuerdo a la situación. Con eso te quería aportar. Yasmín, ¿algo más que aportar? Bueno, lo siguiente, nos damos cuenta de la incapacidad de este gobierno. ¿Por qué? Lo que mencionaba Ángel es lo siguiente, tendríamos que tener los laboratorios, ¿no? Y la licencia, desde la fecha que ya entramos a la cuarentena, y eso, días antes, porque en otros países ya desde diciembre estaban infectadas las personas, y ya se conocían el índice de personas que han fallecido por el COVID. Entonces, tenía que haberse tomado iniciativas rápidas, pero no hicieron eso, sino solamente dejaron pasar, esperaron, y hasta ahora no tenemos laboratorio en cada departamento. Es lamentable. Y lo que narra Ángel, por ejemplo, de las pruebas que tenían que viajar hasta Santa Cruz, es una realidad. Lamentablemente es una realidad que hasta en Santa Cruz una persona tiene que esperar 5 a 7 días. Tiene que pagar por su prueba, tiene que esperar más encima, y recién hubo un caso que recién después de 5 días, que cuando le llamó por teléfono y le pidió que sí o sí, por favor le diga si su pareja está infectada o no, porque él está viviendo con esa persona, y tienen 2 niños más aparte, porque necesita aislarla, recién le dice que vamos a ver si le podemos dar. No nos puede amenazar usted, porque le habló de un tono diferente. O sea, una persona cuando está en esa situación, pues no mide las palabras, porque está en una desesperación única. Entonces, recién le trataron de hacer rápido la respuesta y darle ese mismo día, después de 5 días, esto te digo, Adolfo, y la persona murió. Eso es lo lamentable de nuestro sistema de salud, de las iniciativas que deberían haber tenido desde un principio, tener 9 laboratorios por cada departamento, 1 por cada departamento, 9 en total, pensar en los test de prueba. No, lamentablemente no han tenido esa iniciativa, no han pensado, son cosas tan básicas que tú y yo creo que podemos pensar más rápido que ellos, pero esa incapacidad hace de que nuestro país sufra y de que la ciudadanía boliviana se vea realmente desilusionada. ¿Por quiénes? Por nosotros los políticos, quizás en este caso. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad espera más de nosotros como ciudadanos y como personas esperan más, que seamos responsables, que tengamos iniciativa, que tengamos estrategias para lidiar con esta situación. Estamos compartiendo junto a Yasmín Molina de Comunidad Ciudadana y a Ángel Aparicio del Movimiento Nacionalista Revolucionario este espacio denominado ERIS para poder compartir junto a ustedes temas tan importantes, tan interesantes que se ponen candentes a ratos.
Vamos a una pequeña pausa. Al retornar continuamos con este espacio. Gracias por preferirnos. Retornamos junto a ustedes a través de las ondas de Radio Magis, en este espacio denominado Eris, junto a Yasmín Molina y Ángel Aparicio. Hay una pregunta que viene resonando en la cabeza de todos y cada uno de los bolivianos. ¿Qué va a pasar con Bolivia después de la pandemia? ¿Qué pasa con Bolivia después de esta cuarentena del COVID-19? ¿Cómo debemos potenciar Bolivia? ¿Y es posible que Bolivia pueda encontrar un norte después de esta reprogramación que está ocasionando en nuestro país y en el mundo entero en la misma pandemia? ¿Cuál sería su posición de ustedes como candidata, por Comunidad Ciudadana, y como miembro de un partido con tanta tradición como es Movimiento Nacionalista Revolucionario? Empezamos con Ángel, por favor. Bueno, yo creo que las economías, no solamente la boliviana, va a ser la más afectada luego de esta pandemia. Yo creo que lo mejor en lo que se tiene que trabajar y comenzar a implementar es el emprendimiento público-privado. Que corramos riesgo ambas partes, tanto el gobierno central como el inversionista o la persona que va a comenzar a trabajar. Yo creo que el camino para los bolivianos es el lazo de lo público y lo privado. En este momento, más que nunca, el sector privado necesita la reactivación de su aparato y el Estado cuenta con recursos. El Estado es pasible a créditos, el Estado es más accesible a cualquier tipo de situación. Yo creo que el Estado tiene que comenzar a ver un mecanismo de comenzar a inyectar recursos económicos en las empresas privadas. O ver el mecanismo de bajarles el IVA, ver el mecanismo de la facturación, porque si vos estás en el ámbito privado, lo que te aprieta el cogote son los impuestos. Los impuestos es lo que mata a cualquier tipo de inversionista. Un joven que quiere emprender, un joven que quiere generar industria, que quiere generar cualquier tipo de situación, lo que lo come no es el mercado. Porque vos vendes y vendes y vendes y hay veces dices, ¿por qué vendo tanto? Y se me va la plata. ¿Sabe dónde se va la plata? Al Estado. Yo creo que ha llegado el momento en el cual el Estado tiene que devolver un poco a toda esa gente que va colaborando día a día con sus facturas y con sus aportes. Hay que buscar un nuevo sistema de facturación y que el Estado comience a trabajar en préstamos a empresas serias, a empresas estables, empresas que generen trabajo a varias personas, a terceros, a cuartos. Yo creo que ese es el mecanismo, el emprendimiento público-privado.
aprovechar los centros de fronteras que tenemos en todo Bolivia y comenzar a trabajar con el sistema maquila. Traer la materia prima del otro país, implementar industrias que trabajen con maquila dentro de las fronteras de Bolivia. ¿Y qué hacemos? Nosotros le vamos a dar un valor agregado a ese producto. Nos lo traen como producto bruto, nosotros trabajamos, le damos un esfuerzo como bolivianos, generamos recursos, plata que se va a quedar para los bolivianos y lo devolvemos al país. Eso podemos hacer, te digo, como experiencia y que he ido trabajando mucho en este tema. Te hablo por la situación geográfica de Tarija, nosotros tenemos frontera con la Argentina. Entonces yo veo que lo más productivo y lo que nos va a generar recursos fuera del gas es el sistema maquila. ¿Qué hago? Yo traigo la tela de pantalones jeans, que me cuesta, ponerle que 13 pesos argentinos, que es alrededor de 13 bolivianos. La traigo aquí, la costuro, la vuelvo un pantalón jean. ¿Sabes qué? Lo vendo a la Argentina en 25, 27. Es plata que queda en Bolivia, genero trabajo por mano de obra boliviana, le doy cierto realce, y yo creo que de esa manera hay que buscar los mecanismos. Por la situación geográfica que tiene Bolivia, nosotros tenemos varios lugares de fronteras. Yo creo que la reactivación económica se tiene que dar desde cada frontera. ¿Para qué? Para aprovechar a los países más grandes, a las economías más fuertes, que nos ayuden con sus recursos a fortalecernos nosotros. Nosotros nos fortalecemos internamente, generamos trabajo, generamos empleo, y de otra manera es aportando el Estado, viendo de facilitar la inversión a las empresas privadas grandes. Yo creo que Bolivia va a salir adelante. Yo creo que hay bolivianos que son muy inteligentes, hay gente que es muy preparada, hay gente que es visionaria y solamente necesita un poquito de colaboración del Estado. Yo creo que el nuevo gobierno va a jugar un rol muy importante dentro de la economía. Entonces yo creo que hay que plantear esa visión. El emprendimiento público-privado, trabajar con el sistema maquila en cada frontera de Bolivia, con los distintos materiales de los otros países, aprovecharlos. Esa es la solución y el planteamiento que les tengo como un ciudadano, como un líder de un partido, para mejorar la economía de mi país. Muchas gracias, Ángel. La misma consulta para Yasmín. ¿Cuál será esta visión post-COVID? ¿Cómo podemos organizar a nuestro país? ¿Cómo se lo ve de aquí para adelante? Bueno, Adolfo, te comento lo siguiente. La pandemia ha desnudado nuestra situación en el área de salud. ¿Cómo nos encontramos ahora? En el área también de educación, en el área también de las empresas. Ha desnudado todo eso. Y hoy nos damos cuenta que las empresas van a lamentablemente cerrar y vamos a tener más personas desempleadas. Actualmente tenemos el 80% de personas que viven del día a día. El rubro son dos áreas que son más, generan ingreso día a día, que son los comerciantes y el transporte. Son esas dos áreas, los transportistas, ¿no? Son esas dos áreas que están moviendo la economía boliviana. El 20% son profesionales. Y eso, en todo caso, también son parte de las empresas privadas y públicas. Y el 80% lamentablemente no cuenta con ingresos. Por eso es que en esta pandemia se ha dado ese bono que muchas personas quizás lo han recibido, pero tampoco alcanza. La economía supuestamente que teníamos que haber tenido después del MAS tenía que ser solvente. Teníamos que tener menos personas que estén en el área informal, pero tenemos mucho, o sea, son el 80%. Nuestra situación económica y como país estamos debajo de Haití con respecto a la pobreza, debajo de Haití. O sea que si nosotros estamos debajo de Haití, Haití está, se puede decir, en la extrema pobreza, pero nosotros también estamos con esa pobreza, no extrema, pero sí estamos con esa pobreza. Entonces, esa es la realidad, uno, del país. Otro punto que es necesario es tener empresas mixtas, ¿no? Tanto con el apoyo con el Estado y también con las empresas públicas, crear y apoyar al inversionista y a las personas que quieren generar nuevos productos y entrar al mercado. Te comento algo que el gobierno del MAS ha hecho mal. Ha creado empresas, ¿no?, estatales, como ser una industria azucarera, que ahora no me recuerdo el nombre, que lamentablemente ha sido un cero a la izquierda, donde no tenía que haber creado esa empresa de azúcar, donde no había el producto básico, lo ha hecho. En Santa Cruz
es la región donde tenemos caña de azúcar, ¿no? Y es aquí donde debería haberse hecho. Pero han hecho tan mal sus proyecciones que no han pensado en el despilfarro que estaban cometiendo. Otros en el área de la ropa han creado esa empresa y han vendido como a gallina muerta los precios de la ropa, ¿no? Ni el precio de costo lo han dado. En el caso, por ejemplo, de la empresa Kipus, que han ofrecido teléfonos, computadoras, no sirve. Ningún ministro del MAS ha tenido ese teléfono, pero lo han ofrecido. Pero tampoco tiene esa capacidad, esa tecnología que nosotros queremos. Nadie utiliza un Kipus, lamentablemente nadie. No se ha pensado, no se ha proyectado en cómo mejorar, solamente se ha pensado, vamos a dar empleo, bueno, vamos a crear esta empresa, no se ha pensado en la duración de la empresa, solamente por estrategia han hecho un rato y bueno, a lo que venga, si fracasa la empresa bien, y si va para adelante también. No se ha pensado en cómo solventar la empresa y cómo mejorar y cómo tener estrategia. Se debería apoyar a las empresas privadas. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que actualmente tenemos una empresa en Santa Cruz, que es Telenia, todo el mundo acá conoce en Santa Cruz ese producto, que cuesta como 6 bolivianos. Lamentablemente, esta empresa viene con el mismo envase desde hace 14 años más o menos, o 20 años, viene con el mismo envase. No ha cambiado nada. Se vende, claro, la gente lo compra porque es económico. Pero ahí te das cuenta cómo están las empresas, porque no tiene gente nueva, gente que tenga innovación, ideas nuevas, no han contratado, han mantenido, ¿por qué? Quizás por el gasto que tiene que ver al contratar empleados, ver, digamos, los doble aguinaldos, todo eso le asfixia a las empresas, no se ha pensado en las empresas, ¿para qué? Para que puedan generar empleo. Entonces, tú ves a Selenia, el mismo modelo, el mismo envase, no hay nada innovado, no hay nada innovado. Pero cuando tú ves otros productos de Argentina que llegan, de Brasil, te das cuenta de la innovación. Hay productos champús sin sal, hay productos para el cabello que no se caiga, hay para que nutra el cabello. Entonces, todas esas opciones se dan, todos los productos que tú ves son diversos, envases, renuevan. Entonces, ¿por qué? Porque tienen profesionales nuevos dentro de las empresas, han contratado a gente nueva, con innovación. Eso es lo que hace falta. Pensar y proyectarse más, no solamente quedarse ahí. Pero es que, ¿por qué se quedaron ahí? Por el mismo hecho de que el Estado no les apoya, lamentablemente. Los impuestos son muy elevados y eso se tiene que pensar. En otros países se ha dado tolerancia hasta 1 año. Quizás no se ve en Bolivia así, pero se tiene que pensar en una estrategia adecuada para poder tener más empresas y productos hechos en Bolivia. Si tú te das cuenta, la mayoría de los productos que nosotros compramos es del exterior. Muy pocos son. El papel higiénico quizás que se hace aquí, ese champú que te mencioné, porque no hay otro champú que yo conozca que se produzca en el país, y a veces son de mala calidad, y es por eso que quizás el boliviano tampoco lo compra. Entonces la calidad también hace falta del producto que se va a crear. Entonces todo eso se tiene que pensar para poder mejorar, 1, la economía del país, 2, el empleo también del mismo. Muchas gracias, Yasmín. Estamos compartiendo junto a Yasmín Molina y Ángel Aparicio en este espacio denominado ERIS a través de las ondas de Radio Magis. Llega el momento en que cada uno de ustedes hará una pregunta a su acompañante de panel para que pueda responderlo en un tiempo máximo de 60 segundos. Les pido que tengan un poco más que sean un poco más, haya un poco más de resumen en sus respuestas y en esta posición poder respetar el espacio. Empezamos con la pregunta de Ángel a Yasmín y después Yasmín le hace la pregunta a Ángel. Adelante, Ángel. Bueno, yo le quería preguntar a Yasmín cómo se ve en un futuro, en su carrera política. ¿Cuál es el sitial que espera ocupar más allá? Bueno, gracias, Ángel, por la pregunta. Bueno, te comento que quiero llegar al Parlamento, pero no solamente a levantar la mano. Quiero aportar a mi país en lo que es la educación. La educación para mí es lo básico. La educación va a permitir que tengamos menos índices de violencia en Bolivia. El feminicidio, el infanticidio, todos los casos que tú veas de violencia, de pandilla, es porque no se le da oportunidad a los jóvenes, no se les pone en programas, actividades, y eso hace de que nuestra sociedad siga con esa mentalidad. No hay oportunidades, entonces no crece la sociedad. No hay empresa, no hay empleo, no crecen las ambiciones. Todos tenemos el derecho de llegar un día al Parlamento. Quien quiera cambiar este país tiene el derecho y puede hacerlo, no importa si tiene o no dinero, porque el dinero quizás te pueda apoyar en el momento de la campaña, pero no te va a permitir tener el prestigio de ser una persona
que aporta al país. Eso es lo más importante. Y el sueño que tengo también es algún día ser presidenta, porque es necesario tener ambiciones más amplias. No solamente quedarse 15 o 20 años dentro de un espacio y que sentirse cómodo. Creo que la comodidad hace que vivas en tu confort y eso te hace que tu vida sea más reprimida, quizás sin sentido. Entonces es momento de que pensemos más en nuestro país y tengamos una visión de país como ciudadanos y aportemos al mismo. En el momento que yo tiro una basura en el piso, digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy ensuciando el país. Entonces tengo que pensar, lo guardo en el bolsillo de mi mochila o lo guardo en mi pantalón. Entonces ahí nosotros estamos aportando como ciudadanos. En el momento que pensamos en el otro, nos damos cuenta que estamos aportando. Es algo pequeño que aporta, pero es algo valioso para el mundo. Muchas gracias, Yasmín. Ahora su pregunta para Ángel, por favor. Ángel, en el área de educación, ¿qué tú ves necesario cambiar? Bueno, yo creo que hay que hay que cambiar todo el sistema de educación. Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que no estamos a la vanguardia. Cuando en otros países con esta pandemia su educación es fuerte, ¿por qué? Porque ya manejaban las plataformas virtuales. Yo creo que la educación en primer nivel y en segundo nivel no ha sabido mejorar. ¿Por qué te hablo del primer y segundo nivel? Te hablo de educación básica, el nivel básico, el nivel intermedio. La educación nivel más alto, a nivel licenciatura, o sabes que varias personas ya hemos accedido a estas plataformas virtuales y hemos podido tener cursos de capacitación, doctorados, diplomados, maestrías, un sinfín de cosas, que ya para nosotros no es algo nuevo, pero para el sistema educativo de nivel básico, yo creo que estamos totalmente en cero. Hay que hacer una reingeniería, hay que comenzar y aprender de los errores, aprender de las situaciones por las cuales estamos viviendo. Yo creo que la educación virtual va a ser la nueva vanguardia para todos los bolivianos y de esa manera vamos a salir más preparados. Yo creo que evolucionado la educación y va a cambiar totalmente nuestras vidas. De aquí en adelante nuestra vida va a ser otro tipo de sistema, modelo, y yo creo que hay que comenzar a implementar la era digital dentro de la educación, no presencial. No es necesario de que yo esté presente o sentado en una aula, o tal vez que vaya en cuerpo, pero sí puedo hacerlo mediante una charla, escuchando. Yo creo que la educación tiene que ser virtual de aquí en adelante, ver cómo salimos de esta crisis, porque estoy seguro que ningún padre va a mandar a su hijo a que esté en una aula con, en el mayor de los casos, con 15 o 20 alumnos, en uno de los mejores colegios, en un colegio particular, que no excede ese cupo de alumnos. Yo creo que la educación tiene que evolucionar en plataformas digitales de cada institución, de cada colegio, comenzar a preparar en este tiempo que queda a los profesores, porque ellos van a ser los que van a implementar la educación, y comenzar el 2021 con una educación virtual. Yo creo que este año está perdido para todos los niveles de educación. Que nadie me venga a decir que no, que esto, que este otro, que han aprendido. Yo creo que es un año perdido para todos los estudiantes de los colegios, de las universidades. Yo creo que en la historia de Bolivia nos ha enseñado de aperturar el año este. Hay que dejar que todos los niños aprendan en sus casas, que los universitarios aprueben sus materias, porque no los podemos perjudicar un año. Que se preparen para ser sobrevaluados el 2021. ¿Qué hacemos? En este lapso de estos 6 meses que quedan del año, preparar tanto a los profesores como a los docentes para que el 2021 comencemos con todo. Yo creo que ya estamos en una era digital donde todo el mundo, todos tienen acceso al Internet. Y si no tienen acceso, yo creo que es el momento donde la empresa Entel de los bolivianos comience a generar plataformas o sitiales donde el estudiante pueda acceder de manera gratuita. Yo creo que ese es el mecanismo, ese es el giro que tenemos que dar todos los bolivianos dentro de la educación. Entrar a la educación digital. Cerrar el día de mañana, yo siendo el ministro de Educación, el día de mañana cierro la educación en todos los colegios, particulares, fiscales, porque están generando gasto, no están aprendiendo nuestros niños. Yo te aseguro que si los evalúas, no están aprendiendo como deberían aprender. Entonces es necesario clausurar el año escolar, clausurar el año universitario.
porque tampoco un universitario está prestando atención o está pasando las clases de manera adecuada. Darles cierto tipo de libros o temáticas para que practiquen, preparar a los profesionales en esas áreas, a los profesores y a los catedráticos, para que el 2021, desde el 1 de enero, desde el 2 de enero, no hablaré incoherencias, desde el 2 de enero, estén sentados en una computadora, en un teléfono celular, comenzando las clases, y que las pasen los 364 días del año restante. Yo creo que ese va a ser el mecanismo de recuperar este año que lo estamos perdiendo. El día de mañana, cerrar el año escolar, cerrar el año universitario, preparar cierto tipo de papeles que ellos estudien y comenzar a implementarlo desde el 2 de enero del 2021. Porque la gente no está aprendiendo, no estamos enseñando, estamos perjudicando a todos esos niños y a todos esos jóvenes que están dentro de la preparación universitaria. Pues bien, esa fue la participación de Yasmín Molina y Ángel Aparicio. Les voy a dar este espacio para que den sus últimas palabras. Yasmín, adelante. Gracias, Adolfo, por el espacio y por este proyecto que has tenido la iniciativa de realizarlo. Agradecerte y ante todo también quiero felicitar a la Villa 1 de Mayo. El barrio San Juan está de aniversario, te comento, cumple 47 años y es un barrio que ha venido trabajando arduamente para tener lo que es el alcantarillado, tener también agua, los servicios básicos, agua, luz, ¿no? Entonces es un barrio el cual ha estado de aniversario el día de ayer, ¿no? Y bueno, agradecer a cada ciudadano de Santa Cruz y a nivel nacional, ¿no? Por este espacio que nos está dando y que se vuelva algo cotidiano, ¿no? Porque ahora es necesario conocer las propuestas de cada candidato y darse a conocer cómo quiere trabajar por su país. Exactamente. Gracias, Yasmín, por la visita. Ángel. Bueno, un gusto saludar a Yasmín, un placer conocerlo mediante la red, desearle éxitos. Le escucho una persona noble, una persona sencilla y aparte una persona joven que tiene sus aspiraciones y sus ambiciones para generar algo para los bolivianos. Te deseo éxito. Yo sé que no estás en mi región, yo sé que no puedes representarme a mí, pero te deseo éxito desde el lugar donde te toque ocupar, que te vaya bien en tu campaña, que sigas adelante. Saludarte a vos, Adolfo, y aprovechar tu medio para saludar a un sector muy fuerte de Bolivia, ¿no? Que es la Policía Nacional. Una Policía Nacional que hoy día está de aniversario. Un aniversario más de una policía que en determinado momento se puso al lado de su ciudadanía, de su pueblo. El día que teníamos que sacar del Palacio de Gobierno a Evo Morales. Una policía que se amotinó, que no salió a reprimir a la gente. Una policía que trabaja los 365 días del año. Ellos trabajan en Navidad, ellos trabajan en Carnaval, ellos trabajan en Año Nuevo, ellos trabajan en sin fin, no tienen un descanso. Un saludo para toda esa policía sacrificada, un saludo para todos los bolivianos. Yo sé que vamos a salir adelante, eso les quiero decir a todos los bolivianos, que trabajemos juntos, que tengamos fe, que tengamos esperanza, que hay un nuevo horizonte para todos los bolivianos, que estemos atentos, que seamos cautos, que estos momentos de la pandemia nos hayan ayudado a encontrarnos en familia, unir lazos, ver cuáles son nuestras necesidades y prioridades dentro de un hogar, ver cuáles son nuestras prioridades que buscamos como departamento. Este tiempo nos ha ayudado a ver una visión, cuáles son las prioridades para el país, que el día que tengan que salir a escoger a sus representantes, lo hagan pensando en estos momentos difíciles que hemos vivido. ¿Quién ha sido el que nos ha guiado? ¿Quién ha sido el que nos ha mostrado luz? ¿Quién ha sido el que nos ha mostrado esperanza? ¿Quién ha sido el que se ha despojado de sus apetitos personales? ¿Quién ha sido el que se ha metido la mano al bolsillo de su bolsillo y ha colaborado? No del bolsillo de las instituciones o de los aparatos gubernamentales, en fin. Yo quiero llegar con ese mensaje a la gente, que el día que tengamos que escoger a nuestros representantes, lo hagamos con la cabeza, no lo hagamos con el corazón, con apasionamientos, con un sinfín de cosas. Yo pertenezco a una fuerza política.
sería malo que pida por algo que, o por un sector, un gremio, una agrupación. Yo quiero que la gente sea consciente, que escoja a sus representantes y que escoja a la persona idónea que nos pueda representar. Saludar a ti, a tu programa, y espero estar en algún otro tipo de charla, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, agradecemos la presencia de Yasmín Molina, quien es candidata a la Diputación Uninominal por la circunscripción 47 de Santa Cruz, y a Ángela Aparicio, quien es miembro activo del Movimiento Nacionalista Revolucionario de la ciudad de Tarija. Agradecemos a todos ustedes habernos acompañado en este espacio denominado ERIS, donde estamos debatiendo lo que es de importancia para la política nacional a través de las ondas de Radio Magis. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.